Lo voy a sumar a Salvador Vitelli. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué estás viendo? Decía, hay una especie de euforia financiera, ¿no? Están volando los bonos. También ayer, no sé cómo vienen hoy las acciones, ahora vamos a sumar a Martín Genero, pero bueno, venían bien temprano. Eh, Hay una especie de euforia financiera, ¿no? Como que el mercado le cree la historia a Caputo y a Milei. Y después hay preocupación en la economía real, ¿no? Respecto a la magnitud de la recesión. Aún en los sectores más competitivos de la economía, decía que ayer estuve en Córdoba con molinos harineros y con sus clientes y con los proveedores de los molinos, que son empresas multinacionales que lo proveen con distintos insumos. Y estaban sorprendidos de la magnitud de la recesión, ¿no? De la caída de ventas también en ese sector. Sí, yo creo que está correcta la distinción. El mercado financiero está más bien disociado de lo que pasa en la economía real. Parecería un mercado financiero que cree en lo que está pasando en cuanto a resultados fiscales, resultados monetarios, cambiarios, el balance del Banco Central, que está cimentado en cuestiones bastante finas y en definitiva de baja estructura, por así decirlo, porque en definitiva lo fiscal venís ajustándolo principalmente por el tema de provincias y un fuerte ajuste a partidas como jubilaciones, que es todo por licuación. La cuestión cambiaria la venís solventando principalmente por pisar el pago de importaciones. La cuestión monetaria ahí del saneamiento del Banco Central lo venís haciendo mediante licuación. Entonces esta baja de tasa parecería un poco reafirmar de que el cepo puede llegar a seguir quedando por un tiempo más y que en definitiva los datos de economía real están en contradicción un poco con esto. Hoy teníamos bonos también subiendo bastante, las acciones ayer fueron de más a menos, hoy vienen firmes. Y la economía real, como comentabas, viene, si uno mira ahí los números que tenemos para febrero, que comentabas de desaceleración para mayoristas, eso principalmente se da porque tiene un fuerte componente transable, es mucho en lo que respecta a bienes, entonces transable y bienes se acopla o intenta acoplarse a lo que pasa con el crawling peg, que venimos anclándolo al 2%. Índice de la construcción tiene un fuerte componente también de lo que sucede con el índice Construya, uno lo puede relacionar con eso, la recesión brutal, una caída del 27% del índice Construya. Si uno desmenuza el índice de precios minoristas, el IPC, ve que, por ejemplo, bienes subió menos que el nivel general. Entonces eso también te explica de por qué mayoristas da menos. Entonces tenemos una disociación de una fuerte recesión en la economía real con una suerte de euforia, o por lo menos empezar a creer en el programa por parte del mercado financiero. Me parece que ahora con la entrada de la cosecha hay cierto optimismo con la entrada de dólares y a partir de ahí empezar a rebotar un poco lo que está sucediendo en la calle. Mm. ¿Podés Mm. subirte un poquito el micrófono, Salvador, que se te escucha medio bajo? No sé Tengo los si... auriculares, ¿no me los toma ahí? Ah. Sí, sí, pero se escucha un poco bajo. Yo te escucho bien, está Ah. medio Sardelli, me parece. No, no, acá algunos amigos también decían que te escuchaban medio. Yo estoy Ahí medio está. sordo, de verdad, pero Bueno, bueno. Claudio, dale. No, la pregunta, Salvador, es, ¿esto que estamos viendo en el mercado se sostiene? Porque justamente estamos hablando de una caída de actividad notable que hace pensar que no sé, el superávit fiscal, el ordenamiento de las cuentas públicas que presenta el gobierno por caída de la recaudación se puede mancar más temprano que tarde. Digamos, y la otra pregunta es si esta suba de bonos, por ejemplo, se relaciona con inversiones especulativas de corto plazo que, así como hoy entran, dentro de 48 horas, por decir algo rápido, digamos, se da vuelta. Es esto, digamos, hasta qué punto uno puede enamorarse de estos números que estamos viendo en el mercado financiero, que evidentemente son notables. No, yo creo de que, a ver, el potencial argentino, en caso de que el plan termine saliendo bien, me parece que es bastante alto. Estamos hablando de que, si bien subieron bastante de paridad de los bonos, estamos en un riesgo país de 1.500 puntos. En definitiva, ese spread tiene aún para bajar. Si vemos el Merval, está en $1.000, tiene aún para subir. Me parece que el trade que se va a jugar ahora es político.
es apostar y pagar para ver lo que sucede en términos políticos y de acuerdo a cuánto cambio estructural pueda darse dentro de la órbita legislativa, porque en definitiva tiene poca factibilidad de resultado gobernar vía decreto, porque en definitiva no solamente que es fácilmente reversible, sino que además no cuenta con el apoyo de las legislaturas que en definitiva representan en diputados a toda la población y en senadores a todas las provincias. Entonces, no es lo mismo una medida antipática aprobada por el Congreso también que una medida antipática solo por DNU. Entonces, el puntapié me parece clave a seguir es la cuestión de sustento político y consecuentemente social que tenga esta gestión para realizar estas medidas que tengan menor simpatía en lo que respecta a social. Vimos ayer de que se van a empezar a patear el tema de los aumentos de tarifas y demás, que eso va en sintonía un poco con esto que comento, de que parecería de que lo que están buscando es mostrar números optimistas en el corto plazo, a riesgo de que esa luna de miel en la cual estamos inmersos ahora se termine y que no aparezca nunca más. Me parece que el trade-off es finito, la cintura que tiene política este gobierno es finita y está obligado constantemente a estar en campaña, mostrando en la vereda del frente quién es el adversario, quién es el enemigo que le hace mal a la Argentina, pero en algún momento, en algún último tiempo, va a tener que negociar con esa casta que menciona el presidente. Sí. Con esos comentarios tuyos no vaya a ser que el enemigo seas vos también. Viste que cuando no entra, nada, lo digo irónicamente, pero totalmente. Me parece que al gobierno le alcanzó para una etapa. Ahora tiene que empezar a alinear los objetivos con el sistema político. Dicen, el sistema político no importa. No estamos en Rusia. No estamos en otro lugar donde vos puedas imponer las cosas. Tenés que alinear el sistema político. Si no lo puedes alinear, y bueno, vas a tener problemas. Tenés que alinear el sistema político. La verdad que no la tenés tan difícil. Porque efectivamente la fragmentación que hay en el Congreso indica que además de tu bloque, del PRO, que está totalmente alineado, está el radicalismo, que tiene gran parte de alineamiento, y una parte de gobernadores variopintos que claramente no son kirchneristas. Entonces ahí podés generar una masa crítica tanto en diputados como en senadores para alinear lo que querés hacer. Y es lo que está pidiéndole, digamos, el establishment económico, ¿no? y financiero al gobierno y el propio FMI. Sí, si uno estudia lo que ha sucedido con los diferentes planes de estabilización de los distintos países, es clave y aumenta rotundamente las probabilidades de éxito de un plan de estabilización el acuerdo político. En definitiva, basta con ver lo que sucedió en el plan austral y con el plan de Israel, cómo la cuestión política fue crucial para el desarme de un plan que parecía relativamente, por lo menos sustentado en buenas bases como el austral, que terminó luego en la hiper, y que de similares características como fue el plan de estabilización de Israel, que terminó en una fuerte estabilización que hasta hoy al día terminan gozando de esos beneficios. Me parece que lo político no es algo para dejar fuera de la ecuación, sin dudas. Lo que se vio ayer en el Banco Central, que fue un Banco Central que estuvo vendiendo dólares, saben que fue un día después de sucesivas semanas de compra de dólares, pero llamó la atención que las reservas también están para abajo. Eso es ayer cuando hablábamos acá con un colega tuyo, con Anselmi, él decía, bueno, ojo, si en algún momento el Banco Central empieza a vender dólares. Esto tiene que ver con una mayor demanda de divisas, tiene que ver con algo puntual que sucedió como pago de deuda, pero bueno, en el mercado ayer estaban atentos a esto. Mira, yo ayer lo comentaba a la tarde, lo que estimaba que eran pagos de deuda provincial. Ahora en estos días vencía Jujuy y Mendoza, me parece que viene más por ese sentido, algo puntual que hoy probablemente deberíamos ver que se revierte un banco central comprador. Lo cierto es que en el último tiempo, por lo menos en la primera quincena de marzo, se había restringido bastante los dólares que estaban girando, o por lo menos permitiendo comprar a importadores. Desde un rally que había tenido bastante fuerte de segunda quincena de febrero. Por ahora la principal caída de reservas, si lo podemos llamar así, es la cuestión de pagos a organismos internacionales. Si uno mira los números allí, el Banco Central estuvo intentando ya salirse de esa posición que tiene principalmente con el Banco Basilea,
que refiere a estos pagos y que hace caer las reservas. También uno podría pensar también en algún pago del Tesoro que probablemente vaya a impactar, que tenemos que pagarle al BID ahora en marzo, que eran algo de 260 millones de dólares, pero que en definitiva el sendero normal sería hacia el crecimiento de reservas producto de estas compras. Estoy hablando de montos que en definitiva son puntuales y no hacen a la tendencia positiva que estamos viendo en lo que refiere a reservas. Pero mientras tanto, estamos pagando importaciones. El pago en cuotas de 25, 25, 25 hace sus efectos. Entonces, allí hay que tenerlo en cuenta esa parte. O sea que por un lado compras reservas, pero por el otro seguís engrosando la deuda en dólares digamos, con los importadores. Pero lo Y ya venimos no el contando. stock, sino, Lo venimos contando. Sí. Claro, Lo venimos mostrando, sí. Sí, lo que se emitió vía Bopreal básicamente es lo que pisaste entre diciembre y enero de importaciones. Entonces, ¿hasta qué punto resolviste esa deuda? Bueno, es como asimilable a pagar el supermercado en cuotas. Llega el momento en que la cuota última se te empieza a colapsar y eso está esperado que sea en abril. Es decir, ya en abril vamos a estar pagando un monto neto de importaciones de un mes. ¿Sí? No, yo te preguntaba además el tema de reservas y eso porque vos sos un tipo que está muy cercano al sector agropecuario, digamos, y lo que se viene es, bueno, la cosecha gruesa. ¿Vos pensás entonces que va a haber un buen flujo de liquidación de divisas, aún con este sistema que el gobierno confirmó, ¿no? Del Crawl Impact del 2%, que no le hace caso a Caballo ni por ahora, ni en acelerarlo, ni ir a una devaluación? ¿Vos creés que va a haber un buen flujo de liquidación ahí? Mirá, Nobleza Obliga, yo hace algún tiempo que vengo sosteniendo y el gobierno me viene torciendo el brazo en la aceleración del crawling. Me parecería interesante de que lo empiecen a acelerar un poco pensando para abril, no solamente por lo cambiario spot, sino también pensando en la posible unificación para que el salto que tengas que hacer no te quede tan grande. ¿Sí? Entonces, acelerarlo un poco te va a permitir no perder tanto tipo de cambio real en el medio. Ahora, liquidaciones, sí va a haber, porque estamos en la antesala de una cosecha que no es récord. Encima tenemos algunos problemas extra con el maíz, con la chicharrita que se le llama, que eso se está estimando una caída de piso de 6 millones de toneladas. ¿Sí? Estamos hablando de un número bastante importante. Pero bueno, liquidaciones va a haber, volúmenes va a haber y además hay cuentas que pagar en lo que respecta al sector agro, porque venimos de una campaña muy, muy débil donde hubo mucha refinanciación, ¿sí? Hubo mucho pateo hacia adelante de deudas, entonces eso probablemente vaya a haber liquidaciones y lógicamente los precios internacionales repuntaron un poco ahora, pero siguen siendo muy distintos a los anteriores y encima con costos en dólares carísimos, producto del cepo y producto del impuesto país. Lo sumo, mira, Martín, ingeniero de Clave Bursátil. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Martín? Buenas, muchachos, ¿cómo va? ¿Cómo va, Salvador? ¿Todo bien? ¿Cómo, Martín? Ahora va a cantar, está feliz. Martín, ingeniero de Clave Bursátil, está con los ojitos así saltones, viendo las pantallas de temprano, no puede creer lo que vuelan los bonos, lo que vuela alguna de las acciones. Está en su salsa, ¿no? En el mejor momento, digamos, ¿no? Siente que se sube, espera una corrección, bueno, a ver qué pasa. Pero ahora vamos a hablar un poquito de eso. Te quiero hacer una última con respecto al tema dólar. ¿Cuánto está entrando el contado con liquidación por día para mantener este dólar de 1.000, 1.050, 1.080 del contado con liqui de oferta por día del sector agroexportador? ¿Cuánto calculás que está entrando por ahí? No, del sector agro venía siendo relativamente poco, ¿sí? En lo que respecta a agro, todavía el volumen de liquidaciones, si bien estaba creciendo en torno al 66% interanual, digo volumen liquidado y ahí comento del contado con liquidación. Estaba creciendo el 66%, pensemos de que todavía sigue siendo poco comparado contra un año que había sido de seca. En definitiva, todavía podemos tener un potencial más arriba. El sector agro venía liquidando en torno a unos 20 millones de dólares, 15 millones de dólares en el contado con liqui, el resto venía siendo principalmente de factores de energía,
que allí se estaban volcando más al contado con liquidación. En términos agregados... ¿De qué? ¿De petróleo y gas? Sí, principalmente venía de eso, por lo De menos eso es lo que petróleo. claro, es irrastreable en realidad, lo único que está, por lo menos de acceso público, es la parte agro. Lo otro fueron fuentes que fui conversando y me decían, sí, se está liqueando bastante de esta parte, pero que en definitiva el número no es desagregable como sí lo es en el ¿Y sector cuánto estaba agro. entrando por día al contado con liqui de oferta? En el contado con liqui estaba viniendo en torno a 110, 120, ahora bajando un poco. Ayer estuvo más bajo y los días anteriores también, en torno a 100. Pero más o menos se maneja en ese rango, 100 millones de dólares diarios, que en nuestro mercado es un número bastante importante, teniendo en cuenta también la caída en la demanda agregada que tenemos y las expectativas también de Pero por eso, completa. y gran parte de esa oferta la ponen los exportadores en el contado con liqui hoy. Sí, sin duda. Eso es lo que mantiene el dólar planchado. Sí, a ver, yo lo que comentaba es que para mí no es la única. Yo creo que es la principal, pero no es la única, porque si uno mira los volúmenes que se liquidaban en el gobierno o la último tramo ya de Fernández con Massa de ministro, liquidábamos 140, 150 millones de dólares diarios. Pero el tema allí es que recalibraste todas las expectativas también. Entonces, antes con un mercado de 150, 160 millones de dólares tenías una brecha tan alta. Hoy la bajaste por la devaluación y además recalibraste expectativas, le pegaste la demanda agregada, hoy no hay tanto peso dando vuelta para salir a comprar y además tenés este blend. Para mí es la principal, más no la única. Te lo pongo en otros términos. Si sacás ese 20%, ¿el dólar dónde queda? Nadie lo sabe, me vas a decir. Es Nadie lo difícil sabe. saberlo, pero la brecha tendería a aumentar. ¿Se queda ahí, mansito, o se queda en otro escalón? No, yo creo que debería aumentar porque le retirás oferta al mercado. Si uno mira las cajas de punta en el día, se ven momentos donde empieza a aparecer más oferta y también viene por ese lado. Lógicamente, ¿en qué valor puede quedar? Depende de mil cosas, porque ahora la restricción, por ejemplo, de que los que vendieron dólar soja puedan comprar MEP, esa la sacaron. Entonces, uno esperaría de que ahora en la cosecha liquiden y que se vuelvan a dolarizar. Entonces, si vos me sacás... Liquidan, claro, pero los productores venden la cosecha en pesos, cobran los pesos y van a buscar al contado con liqui. Sería un factor, digamos, que presione sobre, un factor de demanda que presione sobre la brecha, sobre el dólar financiero. Exactamente, y que con esta brecha, Maxi, la brecha es amiga y enemiga de la gestión. Enemiga porque siempre te recalienta las expectativas de evaluatoria a medida que sube. Pero al mismo tiempo, al blend no le conviene tener una brecha tan baja, porque el incentivo de tener el blend comienza a ser prácticamente nulo. Entonces, es un trade-off, un tire y afloje, donde a medida que aumenta la brecha te conviene liquidar y cuando también la brecha comienza a ser baja, la menor brecha te conviene pasarte a dólar, y con esa operación la brecha vuelve a aumentar. Me parece que el blend ha llegado para quedarse. No, y vos sabés que yo creo que en algún momento van a buscar eliminarlo en la unificación cambiaria, pero además porque al FMI no le gusta nada que vos estés tirando, si cuánto va a ser el complejo cerealero, Ciara me decía 31.000 millones de dólares, ¿no? No sé si el dato es correcto o no, creo que fue 20.000 el año pasado, Ciara está estimando 31.000 millones, ¿no? No sé cuál es tu estimación. Pero si estás tirando solo ese sector, 6.000 millones en el contado con liqui, bueno, atenta contra tu meta de acumulación de reservas. El fondo lo rechaza, lisa y llano, digamos. Dice, ustedes tienen que ir al tipo de cambio único, pero no pueden seguir usando los dólares que se vayan por el canal financiero, ¿no? Pero más allá de eso, también hay un tema de la economía real. Que si nosotros tuviéramos hoy un dólar a 1.400 en la brecha, una brecha, no sé, ponele 50, 60%, bueno, claramente se reactivan algunos sectores que abaratás mucho en dólares los costos, construcción, venta de durables, autos y demás. Con el dólar a 1.000 pesos no se vende nada, está derrumbado. Yo creo de todas maneras que la prioridad del gobierno hoy es desinflacionar, es decir,
que la inflación vaya a un dígito y después vemos. Y para eso necesitan una brecha muy baja, un dólar muy planchado, necesitan que la recesión sea muy profunda. Y todo esto contribuye a la recesión. Y te hago la última respecto que a mí me sorprendió. Hay en el sector, obviamente, del agro muchas empresas pyme, muchos productores de alimentos pyme y muchos exportadores pyme, mucho más que en otros sectores, digamos, donde obviamente no tienen competitividad para exportar. Y estaban muy preocupados porque decían, con este dólar no nos dan los costos. Es decir, tenemos una inflación de costos muy grande y no nos dan, digamos, ¿no? Estaban de nuevo con la cuestión, ¿no? Yo creo que cuando el ministro plantea por qué está más caro en dólares, no sé, el arroz o el paquete de galletitas acá, podés tener un tema de impuestos, de aranceles, del impuesto país que se cobra 17% a todas las importaciones, pero también tenés algo más ahí. Sí, el margen se ha reducido rotundamente y uno mira los números agro. Yo estoy más en contacto con la cuestión de producción y los números son escandalosamente bajos. Es decir, no vale el rendimiento, el riesgo que se asume, ¿sí? Estamos con niveles, con esta apreciación que tenemos y esta inflación en dólares producto de apreciación cambiaria y también de la catarata de impuestos que sigue habiendo más el cepo, eso te deriva en un número muy ajustado. El pedir también un tipo de cambio más elevado para morigerar esta pérdida de competitividad me parece que es la vía más fácil, la vía más llana, pero me parece que el sector debería apuntar a más bien una reducción de impuestos más que un aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio lo que hace es permitirte esconder bajo la alfombra la pérdida de competitividad que tenés, pero no te la quita. Claro, pero ahí, Salvador, no estamos planteando que alguien pida, sino que estamos describiendo el problema, porque si no la discusión que hemos tenido en los 90, la discusión que hemos tenido en el segundo gobierno de Cristina, donde no se le quedó atrasado totalmente el dólar, la discusión que tuvimos en el gobierno de Macri hasta que le estalló el dólar, la discusión que tuvimos con Massa cuando llevó el dólar a 3.50 hasta la elección de agosto y después tuvo que devaluar. Es decir, lo que se está discutiendo en este momento, si no entraste nuevamente en la trampa de siempre de la economía argentina, por abusar del ancla nominal, digamos, por clavar el dólar oficial y meterle al contado con liquidación una super oferta más todo tipo de restricciones al cepo y dejar que la Argentina nadie ve como alocado que hayas tenido 70% de suba de precios y subiste el dólar 120%. De hecho, seguís con una devaluación real, tenés algo de colchón todavía. Lo que se ve como alocado es que hayas tenido una inflación de 70% en dólares. Sí, sin dudas. El tipo de cambio, si uno lo mira en términos reales, ya estamos por debajo del 3.50 de pospaso, ¿sí? Eso ya te marca una pauta. Vos para tener una apreciación cambiaria de tamaña magnitud, sin que te repercute en economía real, tenés que tener en el largo plazo aumento de productividad y en el mediano como mínimo ingreso de capitales. Ninguna de esas dos cuestiones se están dando Claro, tal cual lo que vos decís. A vos te puede pasar que te queda muy barato el dólar, te puede pasar. A Macri le pasó, a Menem le pasó, bueno, tenía el 1-1, después no sabían cómo salir, pero bueno, porque tenías un ingreso de capitales enorme y bueno, la convertiría en una regla fija, ¿no? Pero pero acumulabas reservas y emitías pesos, la economía se expandía y demás. Hasta que se fueron los capitales y ocurrió lo contrario, ¿no? Retirabas pesos, la economía se fue a una recesión muy profunda. Pero a Macri también le pasó con un gran ingreso de capitales. Acá está pasando sin un excedente de dólares, sin un excedente de oferta de dólares. Porque de hecho están puchoreando los dólares en la reserva, pisando importaciones y restringiendo con el cepo por todos lados. Bueno, lo llamativo es justamente esto, de que estamos teniendo una fuerte apreciación cambiaria sin dólares. Eso es lo llamativo. Entonces, es raro. A lo que llamo yo es, bueno, a pensar en un aumento del crawling
principalmente en abril, porque a medida de que más se atrasa el tipo de cambio, no es que uno empieza a demandar más devaluación, pero para lograr la unificación, el salto va a ser más alto. Mientras más alto sea ese salto, también el pass-through hacia inflación probablemente vaya a ser más alto. Entonces va a ser difícil esconder los números inflacionarios en una luna de miel quizá ya algo más deteriorada, que si empezás a llevar el tipo de cambio al 4 o 5%, incluso alinearlo con la tasa de política monetaria más en el mediano plazo, pre-unificación. Me parece que ese sería el camino más acorde en la medida que se vayan levantando restricciones, porque si no vas a terminar con un tipo de cambio muy apreciado, cuando quieras unificar te va a disparar la inflación y vas a generar mayor inflación, mayor recesión, mayor pobreza y el clima social va a ser un gran factor. ¿Sabes qué? Te libramos, Salvador, pero me parece interesante esto que, no sé si lo viste, que publicó Damián Dipache, ¿no? No sé, Claudio, si vos chequeaste un poquito los números, pero bueno, Damián está siempre en esas comparaciones porque tiene su propio relevamiento también de precios con su consultora, ¿no? No sé si se están viendo ahí. Sí. Sí, perfecto. Sí, me parece que el arroz, no sé, hay que ver la marca, ¿viste? Hay mucha variación de precio en el arroz. Me parece que está un poco más barato que eso, pero igualmente lo dejaría en un segundo lugar, digamos. ¿Pero cuánto puede estar el arroz, el kilo? Y están, dependiendo de la marca, entre 2.500 y 2.800 pesos. Bueno, ponele $2.50, $2.50. Por eso te digo, igualmente te lo dejan. No, está en primer lugar. En primer lugar, sí, él lo puso. Si ponele que fuera el arroz no $3,79, sino que fuera $2.50. Más caro que en Estados Unidos, que en España, que en México, en Colombia, ¿no? Que en Perú. Digo, la coca, bueno, ahí con Estados Unidos, más caro que en los países de la región. El pan lactal, no sé si... No, es una pan. Puede ser $3.50 el pan lactal. Sí, más también. Yo te dije, 4.000 pesos y más. Más caro que en Estados Unidos, que España. Sí. Digo, obviamente que la economía argentina tiene un problema de impuestos, obviamente que tiene un problema de carga de todo tipo, no solamente impuestos tributarios, no solamente tributación nacional, sino provincial, municipal. No solamente tiene incorporado también costos financieros mucho más elevados, tiene incorporado las restricciones a muchos insumos importados que se usan en la producción, no sé, por ejemplo, del pan, aunque parezca increíble, el pan lactal, el pan de panificación industrial, necesita insumos también importados, que no se fabrican en Argentina, no sé si sabían eso. Aditivos, enzimas que se usan y que se agregan. Obviamente tiene todo eso, pero cuando ocurre esto, es raro. ¿O no lo vimos esto? Ya en otro momento. Sí. Lo que pasa es que siempre lo veíamos en otro contexto, lo veíamos con un dólar atrasado, salarios en dólares más fuertes. Lo novedoso me parece que se están dando estos precios más caros que en Europa o en Estados Unidos, pero los salarios están derretidos. Esa es la novedad de esta crisis. ¿Qué dicen de esos precios el ministro Caputo? Porque convalida que los precios son así. Dice, miren el precio del café, que es todo importado. Creo que agarró el paquete de galletita, lo que sea. Dice, che, se pasaron de rosca. Están marcando todos los precios en pesos como si el dólar se iba a ir a 2.000 o 3.000. Y puede ser, qué sé yo, hacerle un descuento, no sé, a esos precios, no sé, hacerle un descuento del 20, el 30%. Me parece que en dólares están un poquito inflados, ¿no? Y lo que pasa, Maxi, es que vos tenés... acá, ¿te acordás? En enero, diciembre, enero, daba el ejemplo de los fideos. Y yo contaba que se habían quintuplicado y hasta sextuplicado el precio de los fideos. Ahora, eso con el correr de las semanas y los meses, te das cuenta que pasó en distintos rubros, no solamente en los fideos. Bueno, el arroz es uno de los casos, ¿no? Que ya venía
subiendo violentamente el año pasado y se exacerbó a partir de noviembre. Son distintos productos alimenticios de la canasta básica que explotaron desde noviembre, desde la segunda vuelta electoral hasta el mes pasado. Ahora hay una presión muy fuerte del gobierno sobre la industria, sobre los supermercados para tratar que morigeren un poco los incrementos. Dice Eduardo, desde Misiones actualmente el flujo de turismo de compras cambió, ahora vamos a Brasil. Yo lo que planteo es, obviamente hay temas estructurales en la economía argentina. Por ejemplo, en la convertibilidad vos abriste las importaciones, que aparte era necesario en un esquema de tipo de cambio fijo, digamos, conseguir la máxima competitividad y demás. Bajaste al máximo los aranceles que podías dentro del Mercosur y lo que fuera, y aún así no te alcanzó, porque te quedaste muy caro en dólares, ¿no? Sí. No sé, en el gobierno de Macri abrió las importaciones también. De hecho, el sector de alimentos, sobre todo las pymes de alimentos, dicen que tenía una apertura muy grande de importaciones y que los precios no bajaron y que terminaron perdiendo empleo en el sector de alimentos. Hay muchas quejas del sector de alimentos en particular. Pero bueno, cuando te quedaste con el dólar, ¿te acordás que el dólar estaba el dólar a 17 pesos, después a 20 pesos antes de la devaluación? Argentina estaba cara en dólares, los salarios estaban altos en dólares. Bueno, ingresaban capitales, cuando dejaron de ingresar los capitales te fuiste a una bruta devaluación. Ahora ajustaste el tipo de cambio, pusiste un tipo de cambio elevado, que históricamente no es un tipo de cambio muy bajo. Pero bueno, lo clavaste y lo bajaste. Es decir, ni siquiera le permitiste que acompañe algo la inflación. Y todos están viendo, bueno, está claro que Caputo no va a devaluar ni en marzo, ni en abril, yo creo que tampoco va a devaluar en mayo, y que va a tratar de hacer algún esquema de financiamiento en junio para salir para pasar a otra etapa, digamos, ¿no? No sé si irá a una unificación, si no, tiene que seguir de largo con el cepo, tiene que seguir hasta el tercer trimestre largo o a fin de año con el cepo. Pero si por ahí tiene la oportunidad, por ahí hace algo de unificación. Bueno, es muy difícil unificar hoy con el dólar a 1.000 pesos. Porque si vos lo haces, no sé, te quedás dentro de 2 meses, 3 meses, vamos a estar carísimos en dólares. Si el dólar no se mueve. Imagínense, yo creo ahí. Si hoy está quejándose que tenemos precios en dólares mucho más caros en los supermercados, imagínense lo que va a ser en 2 meses. Aunque tengas 9% de inflación, u 8 o 7% de inflación los próximos meses. Yo creo un dato clave ahí para pensar en la factibilidad de unificar a 1.000 es que yo creo sinceramente que te tienen que traer un volumen de dólares muy interesante para que no te suceda en algún evento de corrida. ¿Por qué? Hoy en el Bopreal 3, si bien están adjudicados alrededor de 900 millones de dólares, se convalidaron precios implícitos de contado con liquidación de 1.400 pesos con tal de evitar quedarse afuera del mercado de cambios. ¿Sí? Entonces, vos hoy ya tenés importadores que están convalidando 1.400 pesos de contado con liquidación con tal de no quedarse afuera del oficial. Si quisieses unificar el 1.000, ¿qué haría el resto que todavía está esperando? Entonces, es difícil pensar con este tipo de cambio real que se quiera unificar en la medida que no tengas dólares extra para bancar eso. Y no, sinceramente no considero que sería una buena opción también intentar unificar en estos valores, porque estamos en términos reales en un dólar de contado con liquidación de mínimos de 4 años, y que ahí, como comentaban de los gráficos de Damián, el tipo de cambio real del pan lactal es de 200 puntos. Hoy el tipo de cambio real del tipo de cambio nuestro con la canasta y demás está en 105. Entonces, eso para que no te genere un fuerte desarbitraje, o se bajan impuestos, hay reforma laboral que aumente productividad y además haya flujo, o bien el tipo de cambio te está quedando corto. Claro. Sí, de todas maneras, eso que vos planteás, ¿viste? De la reforma laboral, bajar impuestos y demás, imagínate, es lo que se discutió acá en los 90. Seguro. Con la mayoría de Menem en las dos cámaras. Con el peronismo totalmente alineado detrás de Desesperado para Salvar. Se hizo flexibilización laboral, se hizo baja de impuestos, se hizo los planes de competitividad de Cavallo, ¿se acuerdan?
que eran bajas de impuestos sectoriales y demás, y aún así no te alcanzó. Ojo, no estamos en el dólar atrasado, el dólar a valores de convertibilidad a valores de hoy es un dólar de 550 pesos. Hoy estamos muy arriba de eso, no estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es que te sirve para la desinflación, pero tenés que pensar rápido cómo salís después. Te sirve para la desinflación y te profundiza, si se quiere, el proceso recesivo, pero tenés que pensar rápidamente después cómo salís, ¿no? Acá hay una cuestión, Maxi, que es que el gobierno, vos fíjate que las decisiones que tomaron en las últimas horas, esta semana, digo, pensando en lo que puede tener en la mente Caputo respecto del cepo, ¿no? Si no lo va a postergar, porque acaban de postergar, en principio para abril, el aumento en las tarifas de gas, que iba a ocurrir en marzo, fines de febrero, marzo, ahora ya la tercera prórroga, postergación que tiene. Iba a aumentar en marzo los colectivos y los trenes. También queda postergado medio sin fecha, ¿viste? Dijeron, bueno, va a aumentar en principio en abril para aquellos que usan la SUBE que no está a nombre del que viaja. Digo, me parece que el gobierno o Caputo está entrando en una fase que hasta ahora no le conocíamos, de, bueno, a ver, tomar en cuenta distintas variables para no contribuir, en este caso, a una aceleración, a que la inflación se mantenga en 2 dígitos. Quieren que lo más rápido posible, por lo menos... Muestren algún resultado de una inflación cayendo a un dígito. Y yo me pregunto si no van a decidir lo mismo respecto del cepo, por el temor justamente a que si vos salís del cepo, y bueno, te puede provocar o te va a provocar, mejor dicho, una devaluación, un cambio ahí, con otra vez una aceleración inflacionaria. Yo no sé si no estamos viendo un gobierno que cambia otra vez de régimen, por decirlo así, de dinámica, ¿no? Bueno, decía Pañi el otro día, un gobierno que va ahora al gradualismo. Puede ser una combinación. Evidentemente, en marzo quieren mostrar una inflación un poquito más baja que en febrero. Seguro que no sea más alta y tal vez un poco más baja. Sí, en alimentos es probable que lo van a mostrar Claro. más baja y Bueno, la idea es que sea de un dígito. Si le sacan el componente regulados, que estaba previsto, dicen también que estaban postergando aumentos de combustibles, ¿no? Que tenían pendiente las petroleras y demás, y con YPF están jugando fuerte para postergar esos aumentos. Y después ver que eso impacte más en mayo que en abril, porque quieren en abril ir a mostrar bien un dígito, ¿no? Que tal vez vamos a ver marzo. Insisto, la recesión es muy fuerte. Todos los sectores que hablo me dicen de descuentos muy, pero muy importantes, de liquidación de stocks a precios muy por debajo. Lo que pasa es que, bueno, aún así con esas liquidaciones queda muy lejos del salario, que es el precio más barato de esta economía, el que ha quedado más rezagado. Por eso el derrumbe del consumo. Pero, sí, pero que en términos inflacionarios el gobierno quiere mostrar rápidamente el dígito, ¿no? ahora cambió quién tiene la sartén por el mango, porque veníamos de un esquema donde el proveedor era el que tenía la sartén por el mango y ahora la tiene el cliente si convalida o no los precios. Se ha dado vuelta ese esquema. Y me parece que cambió también la tónica discursiva del gobierno, donde antes era más bien pesimista. En diciembre dijeron, si tenemos una inflación del 30, es buen dato, preparándose para un terreno del 25. En enero dijeron, si es 25, es buen dato, fue 20. Y ahora cambió radicalmente, por lo menos eso me llama la atención, de que están muy necesitados de ese buen dato, que estimo que no vaya a ser quizá un talón de Aquiles para posteriormente, si quitan el cepo, que sea un mal dato, y a partir de ahí esa luna de miel se vaya deteriorando. Me genera dudas esa cuestión que cambió discursivamente muy fuerte de lo que venía haciendo hasta ahora. Claro, pero a mí me parece coherente ese cambio discursivo porque es también formar expectativas de inflación descendente, ¿no? Ese discurso que tenían, que lo que vos decías, si es 30% es buen dato, que anualizamos los datos de una semana y nos da 15.000% de inflación, ese tipo de cosas que a muchos, los economistas, algunos se ríen, les parecía ridículo.
dentro de los agentes económicos es un mensaje muy negativo. Y después no te quejes que te remarcaron a 2.000 pesos o a 3.000 pesos el dólar. Porque vos en algún momento vos eras muy chico, pero Cavallo era el maestro en la formación de expectativa. Después de esas cosas se cumplían 2 de 10 que tiraba. Pero otros planes económicos han hecho los senderos, ¿no? De marcar más precisamente y alinear tasa de interés, crawling peg, salarios, hacer proyecciones de inflación descendente, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo podés hacer desde el punto de vista del discurso. Si vos le estás diciendo a todos, miren que todavía estamos discutiendo a ver si nos vamos a la hiper, y bueno, después no te quejes si te remarcan precios mucho más altos y eso te genera una recesión mucho mayor. Y es que es lo que le recomendaba Cavallo a Caputo y viene cumpliendo. Cavallo le dijo justamente, genera expectativas, sé más gradualista, reunite con los formadores de precios, tanto alimentos como laboratorio. Bueno, están en esa. Pues justamente necesitan mostrar números, porque además, si en algún momento salen del cepo y tienen que devaluar, bueno, mejor hacerlo con una inflación más baja que más alta, ¿no? O sea, lo vimos en el 2002, cuando salió la convertibilidad revienta, y bueno, te ayudó a que vos venías con una deflación. Y bueno, acá no va a haber deflación. El cepo no van a salir hasta que la inflación de un dígito más bajo. Claro. Esté más cerca del 5 que del 10. Ese va a ser el planteo. Salvador, gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Ahí está, Chao, Salvador. Salvador.